Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con toda la tarde. Bueno, esa imagen ahora vamos a seguir, que está ocurriendo en este momento en el Obelisco, ahí en Corrientes y 9 de julio, hay una movilización de movimientos sociales que están identificados con la izquierda, el Polo Obrero. Ahora vamos a ver si se suman algunos movimientos sociales también afines al kirchnerismo y están reclamando, ahora vamos a contar, por el tema del bono de emergencia y ahora vamos a contar qué está pasando con eso. De hecho, vamos a seguir un poco con la temática, ahora vamos a contar cuándo se va a cobrar el bono de emergencia y qué es lo que está sucediendo con los planes sociales, es decir, cuánto puede cobrar una familia por planes sociales y qué está pasando con los sueldos. Vamos a seguir con ese tema contando qué está pasando con los que se cayeron de la clase media. Empleados con sueldos que están por debajo de la línea de pobreza, los nuevos pobres, y cómo, pese a tener un empleo, no llegan a fin de mes y están por debajo de la línea de pobreza. Atención que recrudece, se agita la interna del gobierno, ahora la van a ver, por la advertencia del FMI y el apoyo a Martín Guzmán ante la presión del kirchnerismo. Ayer contamos que llegó un mensaje desde Washington de Ilan Goldfein, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, diciendo que la Argentina tenía que cumplir las metas fiscales y monetarias que había acordado hace muy poco con el FMI, que no iba a haber una flexibilización de esas metas, que no se tocaba el ajuste fiscal y monetario acordado con la Argentina. Eso generó mucho ruido interno dentro del gobierno, sobre todo sectores del kirchnerismo que tenían la esperanza de que Guzmán, que había viajado a Washington en los últimos días, lograra una flexibilización de las metas con el FMI, dado el nuevo escenario internacional de la crisis con Ucrania y la aceleración de la inflación en todos los países, y en la Argentina una inflación ya corriendo cerca del 60% anual. Bueno, el nuevo mensaje que agita la interna del gobierno, la nueva advertencia del FMI, es que no quieren que sea reemplazado Martín Guzmán, el ministro de Economía que está en la mira de Cristina y del kirchnerismo. Esto lo reflejó muy bien Horacio Berbisky, periodista muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, que tiene diálogo directo con la expresidenta y con Alberto Fernández, que en su portal el fin de semana escribió: Cristalina Georgieva, directora gerenta del FMI, le hizo saber a Alberto Fernández, a través de la secretaria general de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, que apoya a Guzmán y que no le gustaría verlo reemplazado en el Ministerio de Economía. Esto a partir de que habían surgido versiones de que podía haber un reemplazante para Guzmán. Recuerden, el fin de Semana Santa se hablaba de Álvarez Agis, ex viceministro en su momento de Kicillof, que hoy tiene una postura alejada del gobernador Kicillof, pero que podía ser un reemplazo potable para el kirchnerismo. Bueno, este mensaje, doble mensaje del FMI, las metas fiscales y monetarias no se tocan, el ajuste no se toca, y Guzmán debe seguir en su cargo, es lo que está estallando la interna del oficialismo. Ahora van a ver las nuevas declaraciones de Larroque. En un ratito, en este contexto, Claudio, me vas a contar lo que está pasando, atención, con los precios de los alimentos y lo que sucedió, ¿no? Ya está casi transcurrido todo el mes de abril, lo que ha pasado con los precios de los alimentos. Hay precios de los alimentos que siguen para arriba, que hay remarcaciones permanentes a razón de una lista con ajustes en los precios por parte de las alimenticias, una vez cada 10 días, 2 semanas, ahora vamos a dar detalles de eso, y también con faltantes en las góndolas de supermercados, sobre todo de los productos de precios cuidados. Bueno, atención con esto. Dijo Larroque, por segundo día consecutivo, apuntándole al ministro de Economía: no puede pasar que el jefe de la coalición sea el ministro de Economía. No puede pasar que el jefe de la coalición de gobierno sea el ministro de Economía. Eso dijo el ministro de Desarrollo Social y número 2 de la Cámpora, Andrés El Cuervo Larroque. Y agregó: la coalición no puede ser rehén de alguien que no tiene representatividad.
Y remató: no podemos tener compañeros en lugares de decisión que le teman al poder, mucho menos que sean agentes del poder. Atención, porque, insisto, el mensaje que llega desde Washington es, después del viaje de Guzmán, las metas fiscales y monetarias no se tocan, hay que cumplir el acuerdo con el fondo. Y el otro mensaje que llega es, Guzmán es el ministro de Economía que quiere el FMI. Ante eso se redoblan las presiones del kirchnerismo. ¿Tenés algo con esto, Candela? Sí. Sí, porque hay mucha polémica en Casa Rosada con esto y han salido algunos del Frente de Todos a sostenerlos. En unos minutitos te lo vamos a contar con detalle, pero por ejemplo, muy polémico, Luis Delía defendiendo a Martín Guzmán, diciendo que a Larroque tampoco nadie lo votó, recordando que ayer Andrés Larroque había dicho que a Guzmán nadie lo votó. Esto de la representatividad que vos decís. Pero no hay que olvidarse, ahí lo tenemos, a ver si tenemos el tuit de Luis Delía al aire que dice: al Cuervo Larroque tampoco lo votó nadie. Su único mérito para ocupar un ministerio es ser amigo de Máximo Kirchner. Y hoy, con sus declaraciones contra Martín Guzmán, le hace el juego a la peor del macrismo. El cargo que ostenta es un agravio a los luchadores de toda la vida. La verdad que muy duro Luis Delía, puso este tuit y otro más, que dice que primero Kicillof dice que va a explotar el conurbano y después su ministro Larroque tácitamente pide la renuncia de Martín Guzmán. Te diría que ya no tan tácitamente, Maxi. La Cámpora hace con Alberto Fernández lo que Duhalde hacía con Néstor Kirchner. Si Alberto Fernández fracasa, la derecha irá por la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es un poco lo que de los sectores que defienden al albertismo están esgrimiendo como argumento principal, Maxi, para decir: dejémonos de peleas. Si bien desde la formalidad de la Casa Rosada se mantiene un silencio, dejémonos de peleas, porque si nosotros seguimos peleando, lo único que estamos haciendo es haciendo el caldo gordo a Macri. Bueno, atención, porque esto se da en un contexto en el cual, obviamente, las expectativas económicas están por el piso. En el peor momento, acá está Facundo Nescamki, director de la consultora Opina Argentina, que acaba de hacer un relevamiento en Total País que es muy impactante respecto a lo que opina la gente. Y también en un momento donde el gobierno está discutiendo también si tiene garantizada o no la estabilidad cambiaria. Atención, porque el Banco Central no está pudiendo acumular reservas en el momento en que tiene que acumular reservas y empiezan a multiplicarse nuevamente los controles y las restricciones para la compra de dólares en el mercado libre o para las importaciones. Algunos de los números de Opina Argentina, fíjense los datos, cómo están las expectativas. Cuando le preguntan a la gente, ¿tiene temor a que usted o alguien de su familia pierda el trabajo? Sí, el 62% de los consultados. Cuando le preguntan si tiene capacidad de ahorro, el prácticamente 82% dice que hoy no hay capacidad de ahorro, y ahora van a ver los datos más fuertes respecto a cuál es la percepción de lo que está sucediendo en este momento con la economía argentina. Pero ¿qué está pasando en este momento con el dólar, Claudio? Bueno, el mercado del paralelo está más a la baja, digamos, más tranquilo en el día de ayer. 210 pesos en este momento. Ayer había cerrado en 212,50, o sea, baja 2,5 pesos. Pero atención, porque los dólares alternativos, el dólar bolsa, el dólar contado con liqui, se mantienen en los mismos valores, en torno a los 214 pesos, o sea, ahí no hay baja como en el paralelo, y es donde dolarizan las empresas y los grandes inversores, y es un mercado que en solamente 10 días acumuló una suba de 24 pesos. Bueno, ese mercado donde se fue de 190 a 214, hoy mantiene ese nivel prácticamente récord en los últimos meses. Bueno, atención, porque ya vamos a contar qué está pasando en Juntos por el Cambio y si hay Macri 2023 saliendo para frenar el crecimiento de Milei en las encuestas. Hoy Macri estuvo en la reunión de gabinete de gobierno de la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora van a ver cómo el enigma Milei está de alguna manera obligando a movidas fuertes dentro de Juntos por el Cambio. Completo lo que decía del humor social y lo que está pasando respecto a la evaluación del ministro de Economía que sostiene Alberto Fernández, y desde Washington también el FMI. Cuando le preguntan a la gente
¿Qué está pasando con la inflación? Vamos a la tercera placa directamente porque ya vimos las anteriores. ¿Qué cree que pasará con la inflación durante los próximos meses? El 72% dice va a aumentar y el 16% se va a mantener igual. Imagínense que ahí estás hablando de un 88% que dice que la inflación va a ser igual o más alta en los próximos meses. Y cuando le preguntan a los encuestados qué cree que pasará con el dólar en los próximos meses, también hay casi un 60%, 58% que dice que va a aumentar, lo cual es lógico, digamos, en un contexto de tener semejante inflación. La pregunta es si va a aumentar por arriba de la inflación o por debajo de la inflación. Finalmente, cuando le preguntan en esta encuesta de Opina Argentina cómo evalúa la política económica del gobierno nacional, el 77% dice que es negativa. Es decir, hay una crítica muy fuerte y esto es lo que está provocando, fundamentalmente lo que está ocurriendo en la economía real, la inflación, el derrumbe en el electorado del oficialismo en los grandes centros urbanos y en particular también en todo el área metropolitana, ¿no? En Ciudad y en Gran Buenos Aires. Te pregunto, Facundo, esta evaluación muy negativa respecto a no solamente lo que está sucediendo hoy con la economía y la inflación, sino lo que puede suceder en el futuro. Yo digo, bueno, es un tema muy complejo desde el punto de vista de hacer política económica, porque si tenés derrumbadas las expectativas, el 70-80% de la población, incluso tu electorado, no te cree respecto a que vos puedas ponerle un tope a la inflación en el futuro, es muy difícil ponerle un tope a la inflación en el futuro. Pero ¿cómo lo estás evaluando respecto a un Alberto Fernández que dice, bueno, sigo con Martín Guzmán porque me abrazo al acuerdo con el fondo y el FMI dice, es Guzmán el que tiene que implementar en los próximos meses el acuerdo con el FMI? Yo creo que son dos motivos, digamos. Uno es el que vos señalás seguramente, que debe haber una presión de los organismos internacionales para mantener el equipo económico que arribó al acuerdo, pero también me parece que hay una dificultad política que yo siempre pongo por arriba de las dificultades para diseñar política económica, que es con quién podría reemplazar Alberto Fernández a un ministro como Guzmán. Porque, digamos, el problema principal, el problema central para mí, que se sintetiza en las definiciones del Cuervo Larroque que vos mencionaste al inicio del programa, es que hay una diferencia muy fuerte de visión respecto a lo que hay que hacer con el país entre los miembros de la misma coalición política. Entonces, la presencia de Guzmán garantiza para el gobierno seguir un rumbo. Ahora, la salida de Guzmán, ¿para qué rumbo sería? Claro. Digamos, para poner un ministro. ¿Cuál es el ministro que quiere Larroque? ¿Para poner un ministro como el que quiere Larroque o para poner un ministro como el que quiere Alberto que permita recrear las expectativas que Guzmán no está poniendo? Y eso me parece que es una diferencia fundamental porque Alberto Fernández es un presidente que, por su debilidad de origen, le cuesta mucho la transacción con sus aliados para poder generar cambio de gabinete consistente con la política que quiere llevar adelante. Ahora vamos a hablar justamente de eso, de cuál es el único activo que quiere defender Alberto Fernández con Martín Guzmán, que es básicamente la estabilidad cambiaria, la garantía de que con el acuerdo con el fondo y aplicando el ajuste fiscal monetario, cumpliendo mínimamente las metas con el FMI, no se espiralice la crisis, es decir, no haya un salto cambiario que en este momento sería mortal obviamente para toda la sociedad, pero también para cualquier capacidad de gestión en el año y medio que le queda a Alberto Fernández. En un ratito vamos a hablar de esto, de cómo puede haber Macri 2023 para frenar la fuga de votos a Milei. Atención respecto a la movida de Macri apareciendo en escena, diciendo, pero bueno, acá están creciendo con votos míos Patricia Bullrich, Milei, y presentándose y dejando trascender que puede ser candidato 2023, está generando mucho ruido e incluso invitando a Milei a jugar en la interna de Juntos por el Cambio, con la idea de que hay una mayoría hoy de la Argentina que tiene ideas afines al expresidente Macri o a Javier Milei, y cómo esto está redefiniendo el escenario de lo que está pasando hoy en la oposición. Obviamente todos ven derrumbado al oficialismo en las encuestas, ahora la vamos a mostrar, efectivamente es así, pero si se divide el electorado de la oposición entre Juntos por el Cambio y Milei,
bueno, claramente eso da la chance, por lo menos para el oficialismo, de no perder en primera vuelta el año próximo, ¿no? A ver, está el móvil. ¿Qué está pasando en el móvil ahí en la 9 de julio? Te cuento, Maxi. Está en la 9 de julio. En este momento están desconcentrando. En lo que están marchando son manifestantes de Unidad Piquetera, que es básicamente este conglomerado de agrupaciones y movimientos sociales que encabezan el Polo Obrero, Libres del Sur, el MST, que lo que están pidiendo básicamente es la universalización del bono que anunció Alberto Fernández en su momento y que ya está empezando a pagar ANSES. Lo que están planteando es que hay demasiadas trabas para acceder a ese bono, que hay demasiados requisitos y que eso lo que está haciendo es limitar la capacidad de acceso de gente que necesita cobrar ese bono, según lo que ellos plantean, y que por distintos motivos no lo está pudiendo cobrar. Esta marcha se dirige desde el Obelisco hasta la zona del Ministerio de Desarrollo Social. Ahora ya están levantando la protesta, pero fue justamente Ministerio de Desarrollo Social, Obelisco. Ahora vamos a volver con el tema de planes sociales, el empleo y los nuevos pobres, los argentinos con empleo, que eran clase media y se cayeron de la clase media. Ahora están bajo la línea de pobreza, trabajando 8 o 10 horas diarias y con un sueldo, incluso un sueldo en blanco o un sueldo cuentapropista, ¿no? Que hay una gran proliferación del trabajo cuentapropista, ¿no? Monotributista o el trabajo cuentapropista informal. Bueno, les decía, está para el gobierno como primera prioridad en este momento la idea de defender la estabilidad cambiaria, que es lo que sostiene mínimamente con alfileres al ministro de Economía en esta interna feroz que hay con el oficialismo, que se agita cuando Guzmán viaja a Washington y resulta que de Washington no recibe la flexibilización de las metas fiscales y monetarias, sino que le dicen que hay que cumplirlas, y algunos creen que Guzmán también piensa que hay que cumplirla porque es la única garantía de que no se desbande todo y no se espiralice la crisis, y además sí recibe un aval personal para él, de no lo toquen a Guzmán como ministro de Economía. Esto, que circula fuerte en medios muy cercanos a la expresidenta, a Cristina Fernández de Kirchner, reaviva la interna y esto de 2 días seguidos salga Andrés Larroca, el número 2 de la Cámpora, a pedir la cabeza del ministro de Economía y diciendo nuevamente una frase muy ofensiva para el presidente de la Nación, a quien ya Larroca en algún momento trató de que tenía 4 puntos de intención de voto en el Gran Buenos Aires, diciendo que el ministro de Economía es el jefe de la coalición, como si efectivamente el presidente de la Nación estuviera pintado al óleo y no tuviera ningún tipo de liderazgo, sino que fuera conducido de las narices del FMI y de su ministro de Economía. Bueno, atención, la pregunta es si se despierta o no el dólar libre antes de tiempo, y hay algunas señales que generan preocupación hoy en el Banco Central. En primer lugar, el Banco Central no acumula reservas en esta parte del año, está acumulando muy poquitas reservas respecto a lo que venía acumulando el año pasado. Por eso está poniendo más restricciones a las importaciones. Ahora vamos a contar lo que está ocurriendo con algunos sectores como el automotriz o el sector de importación de café, entre otros sectores. Y más controla la compra de dólares en el mercado libre. Dijimos que aquel que compre a través de la home banking, a través del dólar MEP, de cualquier banco, más de $600 mensuales, tiene una revisión especial de la FIP. Bueno, ¿qué puede venir si efectivamente sigue ocurriendo esto, de que el Banco Central tiene dificultades para acumular reservas en el Banco Central? Recordemos que antes de junio, cuando termine el segundo trimestre, el Banco Central tiene que haber acumulado 4.100 millones de dólares en las reservas. Y por ahora va a 200, 300 millones acumulados. 200. Es decir, muy poquitos dólares para cumplir la meta del segundo trimestre de acumulación de reservas con el FMI. Bueno, lo que viene es lo que ya anunció el FMI, digamos, la necesidad de cumplir con el ajuste fiscal y monetario, mostrar que las metas no se flexibilizan, que no va a haber más emisión monetaria porque eso directamente presiona en la brecha cambiaria, y eventualmente una nueva suba de la tasa de interés ahora en mayo, para que ante una inflación que se acelera, muy probablemente ahora está en 55% anual, en mayo esté últimos 12 meses en 57% anual, un poquito más arriba, la tasa de interés para remunerar a los depósitos
genere una especie de freno a la corrida al dólar libre. Está Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo va? Bueno, ¿se despierta antes de tiempo el dólar? ¿Ves que ahí hay algún problema adicional o Guzmán puede de alguna manera mantener la estabilidad cambiaria y el problema que tiene esta economía es una inflación que inexorablemente te va a llevar a un enfriamiento y tal vez si logran superar el desierto del segundo trimestre, en la segunda parte del año, una desaceleración de los precios por el enfriamiento de la economía? Con respecto al dólar te voy a decir, te voy a dar una definición y te voy a dar una regla. La definición es que con la política que vos estás definiendo y estás describiendo todos los días en tu programa, con el mundo como está, bastante revuelto saliendo de la pandemia y con la guerra, y con la economía que todavía Argentina, que está totalmente desordenada, más allá de la anclita que es este acuerdo con el Fondo Monetario, con estos tres líos, el lío político, el lío mundial y el lío económico propio, el dólar argentino, el dólar libre, el dólar paralelo, el dólar de contado con liquidación, tiene que tener un valor de lío que es un valor caro. ¿Qué es caro en Argentina? 210 mangos como está ahora, más o menos es un valor caro, sí, es un valor caro. ¿Puede estar más abajo en términos reales, o sea, contando la inflación, que lo que está ahora? Muy difícilmente esté muy abajo de lo que está ahora. Por más que hubo unas semanas de que hablábamos de paz, de tranquilidad, de no sé qué, de descompresión, el dólar de hoy es el dólar caro que tiene la Argentina de hoy con esta política, este mundo y esta economía. ¿Puede ser más caro? Sí, puede ser más caro. Puede ser más caro. Ya lo fue más caro. Si traemos los dólares de otros momentos a plata de hoy, cuando parecía que no se firmaba el acuerdo con el fondo en enero o no me acuerdo cuándo, hoy sería un dólar de 240 pesos. Cuando en octubre del 2020 parecía que se iba a tener que devaluar porque no había forma de cerrar la brecha cambiaria que estaba arriba del 100%, llegó a ser un dólar como si hoy valiera 280 pesos. Si la política se enloquece, ¿puede ser más alto? Sí. Si el mundo se vuelve loco, ¿puede ser más alto? Sí. Si el Fondo Monetario se emperra y no nos flexibiliza algunas metas, o se emperra y nos suspende el acuerdo, no se cumple alguna meta y nos priva de los desembolsos, ¿va a ser más alto? Sí. Esa es la definición. Vamos a vivir con dólar caro. No vamos a tener paz, no vamos a tener tranquilidad. Vamos a estar siempre ahí, a la expectativa y con tensión. Y la regla que te quiero dar es la regla que vos decías recién. Es la regla del Banco Central. El Banco Central no puede estar en abril, mayo, junio y julio comprando pocos dólares. El Banco Central en abril, que ya pasó, pero mayo, junio, julio, tenemos que verlo comprar 2.000, 3.000 millones de dólares, más o menos, 1.000 por mes. El mes que viene tiene que comprar 1.000 por mes. Si no compra 800, 1.000 millones por mes en los próximos meses, lo que va a empezar también a estar en juego no es el ver la brecha, el contado con liqui, el paralelo, es el dólar oficial, es la estrategia que está haciendo el Banco Central de deslizar el dólar oficial de los exportadores y los importadores, un poquito más que el año pasado, porque está este mes haciéndolo mover casi 4%, 4 y pico por ciento, pero si cuando al final del día no compra dólares y sigue sin comprar dólares, dentro de un mes o 2 meses o 3 meses, ese deslizamiento va a ser insuficiente y entonces vamos a empezar a preguntarnos a nosotros, ¿ese deslizamiento es suficiente o va a tener que hacerlo más rápido? ¿O va a tener que hacer algún saltito discreto? ¿O qué va a decir el Fondo Monetario? ¿Qué va a pasar en el gobierno? O sea, el dólar, como vos decís, va a ser un tema siempre de referencia. Déjame traducirlo, Pablo. Déjame traducirlo lo que vos decís. Vamos a ponerlo con todas las letras porque empezamos diciendo que Guzmán fue a Washington, le dijeron, mira, el ajuste fiscal y monetario que tenemos acordado no se toca, por ahora son las mismas metas, dijo el director para el hemisferio occidental, hay que cumplir la meta, sobre todo monetaria, que es muy restrictiva, no pueden emitir más para financiar al Tesoro. Y al mismo tiempo viene del FMI con un aval propio, Guzmán, ¿no? Dicen que desde el FMI que sería mejor no reemplazarlo a Guzmán frente al embate del kirchnerismo. Lo que vos estás contando es que si no hay efectivamente una acumulación de reservas
en estos meses importante. Tienen que acumular en 3 meses 4.000 millones de dólares, que eso generaría cierta confianza o cierta tranquilidad o estabilidad en el mercado cambiario y además que cumplís la meta con el FMI. El FMI lo que te va a pedir, te va a decir, mirá, no, así no podés acumular dólares en la reserva. Subí más rápido el dólar oficial. Devaluá más rápido el tipo de cambio oficial. Y eso es un problemón porque genera, con una economía que tiene ya 55, 57% de inflación, es un problemón porque puede ser un fogonazo inflacionario adicional. Sumo lo que estabas diciendo, de que no está acumulando dólares el Banco Central, lo mostramos rápidamente en estos números que son bien claros. Ingresaron en los primeros 3 meses del año casi 8.000 millones de dólares a la Argentina del sector cerealero y oleaginoso. Fue récord histórico desde el 2003. Nunca habían ingresado tanto dólares. El anterior récord habían sido los 6.700 millones de dólares que habían ingresado en el primer trimestre del 2021. El anterior récord histórico. Ahora estamos en un récord por encima del año pasado, que ya había sido récord histórico de ingresos. Sin embargo, el Banco Central en el primer trimestre del año no compró nada de reservas. Nada, cero. Cero reservas en el primer trimestre de este año, pese a los 8.000 millones de dólares que ingresaron del sector cerealero. El año pasado, que había sido el anterior récord de ingreso de dólares, había comprado ya en el primer trimestre casi 2.300 millones de dólares. Si esto lo vemos en abril, en la placa siguiente, bueno, es todavía más claro. Fíjense, ya en abril, el año pasado, el Banco Central había comprado, acumulado a abril, 3.600 millones de dólares. Ahora, lleva en abril comprado, bueno, esto es el último dato oficial, pero extraoficialmente lleva 200 millones de dólares. No está pudiendo acumular reservas y tiene que acumular 4.000 millones de dólares ahora entre mayo y junio, los 2 meses que le queda. O sea que es claro que o acelera la suba del tipo de cambio oficial, lo cual es un problema desde el punto de vista inflacionario, o pone restricciones por todos lados, como está ocurriendo ahora, no soltando dólares a los importadores para acumular reservas en el Banco Central y poder cumplir la meta con el FMI, Pablo. Sí, o sea, más allá de la meta con el FMI, que es un tema importante porque es la única ancla que hoy dispone la política económica y el gobierno, el tema es la cuestión del mercado cambiario y de la macroeconomía. Por más que cumplas o no cumplas la meta, es una cuestión de la realidad que te va a ir a imponer ciertas cosas. No es que el Fondo Monetario te viera a decir, ahora entonces tenés que devaluar más rápido. La realidad te lo va a imponer, con fondo o sin fondo. Y el número contundente que vos estás mostrando, que es peor, si vos acumularas todo el año pasado y todo este año de lo que se va a exportar, lo que va a exportar la Argentina en 2 años sumados, son más o menos 160.000 millones de dólares. 160.000 millones de dólares y el Banco Central la ve pasar. El Banco Central no moja una. Vos ves las reservas y estamos tratando de ver si podemos rapiñar un poquito de reservas. Cuando han entrado, van a entrar 160.000 millones de dólares. Eso no es una cuestión de cepo, de super cepo, de esto. Es una cuestión de que la macroeconomía está tan desordenada que no... Mucha gente dice, el problema de Argentina es que faltan dólares. El problema de Argentina es que a veces faltan dólares, pero que el problema es que hay un desorden tan grande en la política y en la macroeconomía que nos está pasando esto. Y más allá del fondo o no del fondo, si en los próximos 3 meses el Banco Central no compra un poco, más allá de si 4, 3, 2, que compre 2.000, que compre 3.000, más allá de la meta con el fondo. Que la gente vea que el Banco Central suma, porque si vos ves que el Banco Central suma, no un día, que sume 50, más 50, más 50, más 50, la gente un poco se tranquiliza. Ahora, si vos ves que en los meses donde tiene que comprar 1.000 por mes, compra 200... Y no, bueno, pero entonces la aparte, Pablo, supuestamente habían aplicado restricciones de todo tipo, por eso acumuló algo de reservas el Banco Central en algún momento del año pasado para después usar esos dólares para pagar deuda y no caer en default con el FMI hasta que se hizo el acuerdo. Pero supuestamente cuando hacías el acuerdo con el fondo, podías, con este ingreso récord de dólares, con la soja arriba de 600 dólares, empezar a flexibilizar algunas cosas como el pago de importaciones y demás. Lo que estamos viendo en este momento, que es la temporada alta de ingreso de dólares a la Argentina, que están poniendo controles por todos lados,
porque se están asustando, están viendo que no acumulan. Ahora, lo que yo quiero decir, y con esto cerramos, Pablo, acá hay un problema básico de credibilidad y de confianza en la política económica. Acabamos de mostrar números, acá que había hecho Facundo Nehamsky en Opina Argentina, números respecto a lo que opina la gente de la política económica. Casi el 80% considera una visión negativa de la política económica del gobierno. Es decir, no tiene confianza en el rumbo económico. Y respecto a la inflación, casi el 90% considera que va a estar igual de alta o más alta en el futuro. Entonces, es muy difícil generar credibilidad en la política económica si vos tenés al ministro de Economía bajo fuego, si le estás disparando al ministro de Economía y no sabés si sigue o no la semana que viene. Es decir, es muy difícil si sale el número 2 de la Cámpora hoy a decir que no puede ser que alguien que no lo votó, que nadie votó a Guzmán, y que no puede ser que alguien como Guzmán, el ministro de Economía, esté liderando la coalición de gobierno. Es decir, diciendo que toda la coalición de gobierno se está hundiendo electoralmente, que es lo que piensa Cristina, porque le están haciendo caso al ministro de Economía y al acuerdo con el fondo. Entonces, me parece, no sé qué opinás, Pablo, pero el gobierno claramente tiene que definir un rumbo. O lo echa a patadas al ministro de Economía o lo empodera. Es decir, dice, esta es mi política económica, vamos a cumplir este rumbo. Este ministro de Economía es el que se va a encargar de cumplir las metas fiscales y monetarias, de acumulación de reserva y contar cuál es el trayecto, que es un trayecto muy complejo con esta inflación. Es decir, hay gente que, ahora vamos a contar, gente que está en la realidad, no llega a fin de mes, tiene un empleo y está desesperada porque no llega a fin de mes. Y que obviamente el bono, que es solamente para trabajadores informales o desempleados o un sector de los jubilados, no llega a solucionar absolutamente nada. Pero el contexto es un gobierno que ve que hay una visión totalmente negativa de cómo está conduciendo la economía y sigue discutiendo si va a seguir o no con su ministro de Economía en el cargo. ¿No crees que ese es el problema político de fondo, Pablo, respecto a es muy difícil generar confianza y credibilidad si más del 80% de la gente, entre los que están tus propios votantes, consideran que vos no sos apto para solucionar el problema de la inflación? Y no sos apto, entre otras cosas, porque estás todo el tiempo poniendo en cuestionamiento si tiene que sobrevivir o no tu ministro de Economía. Sí, por supuesto que es así, pero a mí me parece, en mi humilde opinión, que vamos a estar 1 año y medio así. No creo que nadie pueda empoderar a nadie en este contexto político. Claro. Me parece que esto va a ser así y que por eso el acuerdo con el fondo tenía el rol, o tiene, o el intento de encapsular la crisis. Tiene el intento de encorsetar la crisis, de que esto no pase más allá de lo que está pasando. Eso no significa que la inflación no va a subir un poco, eso no significa que el consumo no va a resentirse, eso no significa que nos vamos a asustar de tanto en tanto con el dólar. El tema es que no escale. Esa era la misión, el intento del acuerdo con el Fondo Monetario. Pero no más que eso. Es ese intento. Lo que pasa es que si lo estás bombardeando todo el día, todos los días y todas las semanas, entonces entramos a jugar en la duda de que si el intento va a ser fallido. Pero claramente ese es el intento del gobierno de acercarse al Fondo Monetario. Empoderar no creo que se pueda empoderar nadie de acá a 1 año y medio. Te acepto lo que me decís, es muy interesante lo que planteas. Es decir, ¿qué va a empoderar el presidente si él mismo no hace pie dentro de su coalición de gobierno? Y bueno, ahora recibe Guzmán el apoyo personal. Algunos dicen que Guzmán ha sido un maestro en el arte de la supervivencia en el gabinete, ¿no? Que es un poco también lo que le pasan factura, no solamente hoy Cristina, sino Massa, los gobernadores y demás, que el gobierno se cae a pedazos electoralmente, que la economía cruje, que su base electoral está muy, muy enojada, pero Guzmán sigue en su cargo. Y encima recibe en este momento el apoyo del FMI diciendo no me lo toquen a este ministro de Economía, que es el único que puede cumplir el tema de las metas. Vos decís eso no alcanza para empoderar a un ministro de Economía y generar algo de credibilidad. Al contrario, agita todavía más la interna y la incertidumbre sobre el rumbo. Y no, además no es la primera vez que el Fondo Monetario protege, entre comillas, a un ministro de Economía en Argentina. Claro. Siempre ha pasado así porque tienen miedo de que lo que venga sea peor.
Pablo, gracias, muy interesante siempre escucharte. Pablo Goldín, el director de la consultora Macroview. Ahora vamos a contar los números del aumento de los precios de los alimentos en abril. Atención, números que no se conocen hasta ahora. ¿Qué está pasando con precios cuidados? Lo va a contar Slotnick. Y también qué está pasando con el tema de los planes. Y enganchemos, por favor, que vamos a hablar nuevamente con nuevos pobres, gente que se cayó de la clase media. Quería un poco enganchar esto, que es un poco lo que está pasando en la macroeconomía, con lo que está pasando con el bolsillo y la realidad de la gente. Engancho y me voy un ratito al tema de lo que está sucediendo en la política, ¿no? Que tiene una agenda paralela. Contamos la interna feroz en el oficialismo. ¿Qué está pasando en Juntos por el Cambio? En Juntos por el Cambio, distintas fuentes, hay distintos columnistas con acceso muy directo a Rodríguez Larreta, al expresidente Mauricio Macri. Todos están descontando que Macri se está largando con su candidatura presidencial al 2023. O que al menos eso es lo que transmite y es el mensaje que está transmitiendo. Empezamos la semana contando que había un operativo de Cristina 2023 y que el mensaje ante ese operativo Cristina 2023 de Cristina fue: mi único interés es que este gobierno no termine de manera catastrófica. Es decir, dándole el mensaje de que no hay Cristina 2023, sino que la preocupación principal hoy es si Alberto Fernández vuela por los aires o no vuela por los aires. Ahora, ¿qué está pasando en la oposición? Todos están viendo el derrumbe electoral del oficialismo y están discutiendo, bueno, quién se va a quedar con el premio. Y el planteo es que Mauricio Macri empieza a ver que el crecimiento en las encuestas, que muestran todas las encuestas, de Patricia Bullrich y de Javier Milei, tiene mucho que ver con un votante duro del PRO que lo sigue o lo seguía especialmente a él. Y por eso quiere salir a la cancha. Le dice a Larreta: correte que voy yo. Atención, porque hoy hubo una foto, Macri-Larreta. No vamos a mostrar ahora las encuestas. Y la encuesta que vamos a mostrar es la última que envié. La única que vamos a mostrar es la última que envié, que está al final del humor social. Pero bueno, le dice: correte que voy yo. Y el planteo de que quiere que Milei se sume a una interna de Juntos por el Cambio que hace crujir en este momento fuertemente a los radicales y a Elisa Carrió dentro de Juntos por el Cambio. Esta es la foto de Larreta con Macri esta mañana. Sí, se dio en una de las sedes de la jefatura de gobierno, en este caso la de Bolívar 1, no fueron a Parque Patricios. Fue una reunión de trabajo que fue una reunión larga, duró cerca de 2 horas, en donde cada uno de los ministros expuso las líneas de gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que bajó Macri y lo que él planteó en la reunión, habló de la responsabilidad que tienen que tener cada uno de los ministros del PRO para sostener la gestión y mostrar que somos distintos. Te remarco esto porque ya hay una línea de campaña donde les está hablando él a la gente del PRO que considera propia, ¿no? Mauricio Macri. Está bien. Envió el mensaje de que tiene diálogo con Larreta, pese a que Larreta sabe que si Macri sale a jugar como candidato 2023, lo que quiere Macri es decirle: correte Horacio, que voy yo. Correte que todo lo que está abriéndose como voto de los libertarios, el fuerte crecimiento de Milei, tiene que ver con que el PRO está definiendo una línea blanda y voy yo. Atención con este tema, porque esto está generando mucho ruido. Mostremos, por favor, el encuadre principal. Si hay Macri 2023 para frenar la fuga de votos a Milei. Y si ese planteo no hace crujir a Juntos por el Cambio, no solamente ahora lo van a ver, porque Carrió salió a decir que si Milei entra Juntos por el Cambio, ella se va. Hay radicales que dicen, como Gerardo Molares, que es el límite total, sino también porque el propio Larreta venía operando en todos los medios, en todos lados, construyendo con la estructura política del gobierno de la ciudad su lanzamiento, y fue el principal impulsor. Macri jubilado, apenas perdió la elección. Es decir, es el que operó para la jubilación de Mauricio Macri. Y ahora está diciéndole Macri: correte que voy yo. Dicen que Larreta, no sé si esto se puede confirmar,
redobla la apuesta. Dice, bueno, si va Macri como candidato 2023, yo también voy a competir en una interna con Macri. ¿Hay información respecto a esto? Yo tengo entendido que es así, el Sí. entorno de Larreta sostiene que es así. Hay que ver qué es lo que pasa si finalmente Macri decide jugar a la interna con Larreta, porque no es lo mismo que los dos quieran ir y se decida antes de la PASO a que los dos estén dispuestos a ir a la PASO, y ahí sería otro el juego. Pero yo tengo entendido desde el entorno de Larreta que sí, que tiene la intención de jugar igual. O sea, Larreta está decidido a jugar y de hecho por eso tiene la intención ahora de guardarse un poco. Habitualmente no es alguien que esté dando entrevistas en los medios de comunicación, pero particularmente ahora está mucho más guardado en general, apareciendo solamente para hacer algunos anuncios. Y tiene que ver con esto, con no desgastar la figura de Larreta, porque en gestión ya sabemos que se desgastan mucho más que cuando están solamente de campaña. Sí, Bueno, a ver, ¿qué está pasando, digamos, con los movimientos y la posibilidad de que pueda haber un Macri 2023? Me parece que hay 2 o 3 movimientos que no tienen que ver específicamente con el PRO y con Juntos por el Cambio, pero que tienen mucho impacto en la coalición o en la que fue hasta ahora la principal coalición opositora. Primero, la situación que vemos en el Frente de Todos. La situación de conflictividad hacia el interior del Frente de Todos y la casi seguridad de que por lo menos como lo conocimos hasta ahora no se va a volver a repetir en el 2023, sino que va a tener otro esquema, otro formato y que no va a ser el peronismo un monstruo invencible, es un desincentivo para la unidad total de Juntos por el Cambio. Y la más importante es el crecimiento de Javier Milei en el escenario opositor. Digamos, la aparición de una figura distinta. A ver, después de lo que fue Sergio Massa en el año 2013-2015, la idea de la tercera vía fue como desapareciendo, ¿no? No existía. Ya en el 2017 Sergio Massa y Florencio Randazzo sumaron menos que Sergio Massa solo en el 2015. Entonces la aparición de Javier Milei le plantea un desafío a la coalición de Juntos por el Cambio. Ahora, yo tengo varias cosas. Primero, tengo serias dudas de que para Milei sea conveniente y que él quiera jugar dentro de Juntos por el Cambio. Me parece una figura que está creciendo de la manera que él está creciendo. Meterse adentro de una de las dos coaliciones que él sostiene son las culpables de la situación en la que está la Argentina sería una contradicción, casi te diría una pérdida de encanto por parte de Milei. Segundo, no existe... Pero perdóname, Sí. es muy interesante lo que vos decís, porque Macri está diciendo, voy yo de candidato a presidente. Y Larreta le dice, y yo no me bajo, voy contra vos. Ahora, si Milei va por afuera, Macri se le complica con Larreta. Pero si lo tiene adentro, bueno, están discutiendo adentro quién lidera el espacio opositor. ¿Por qué digo que se le complica? Porque Macri considera, no sé si vos estás de acuerdo, que el votante de él, el votante duro, es lo que se está llevando Patricia Bullrich en el crecimiento de las encuestas y una parte es lo que se está llevando Milei. Hay un punto de contacto. ¿Te acordás cuando estudiábamos matemáticas, Sí, cuando éramos sí. chiquitos, con teoría de los conjuntos, intersección? Es cierto que hay una intersección entre un votante de Milei, un votante de Patricia Bullrich, un votante de Macri, pero que no es total, no es total. Y segundo, yo creo que estamos pensando a la manera de la vieja grieta. Y yo creo que estamos ante una nueva situación política. ¿Cuál es la manera de la vieja grieta? Vamos a unirnos todos para ganarle a Cristina. Entonces, Milei tiene que estar adentro, Carrió tiene que estar adentro, todos tenemos que estar adentro para ganarle a Cristina. Y ya no estamos en ese escenario porque nadie ve a Cristina como un sujeto político invencible. Más bien, ¿qué es lo que está transmitiendo Cristina? Está transmitiendo Que están perdidas las elecciones. Están perdidas del las año que elecciones, viene. yo quiero ver cómo salvo este gobierno para que no termine mal. Y entonces, ni Carrió, ni los radicales, ni Manes, ni Morales, ni el propio Larreta creen que haya que hacer una gran coalición republicana para evitar que el kirchnerismo vuelva o se quede en el poder. ¿Y por qué salen a decir de sectores cercanos a Larreta y a Juntos por el Cambio, sectores antikirchneristas duros, que Milei es funcional a cualquier chance que tenga Cristina o el Frente de Todos en el 2023? Bueno, porque es cierto que si vos ves una proporción en términos de votos del crecimiento de Milei, debe ser 2-3-1, la cantidad de votos que crece se lo saca Juntos por el Cambio y la cantidad de votos que crece se la saca el Frente de Todos. Es decir, crece más a expensas de Juntos por el Cambio que a expensas del Frente de Todos. Eso es cierto, es una realidad. Muchos potenciales votantes que en otras elecciones irían a parar a Juntos por el Cambio pueden terminar yendo a Milei. Entonces,
plantean que tiene una funcionalidad y que puede, en algún sentido, dividir el voto opositor. Vamos a mostrar la encuesta de Opina Argentina, una encuesta a nivel nacional que es con el sistema telefónico y presenciales en el Gran Buenos Aires. La encuesta está más o menos en línea con lo que se ha visto últimamente en distintas encuestadoras. Marca, a ver si la tenemos, por favor. Bueno. Entonces avísenme cuando la tenemos. La pregunta es si, están disputando a ver quién va al balotaje con el oficialismo en 2023, porque efectivamente si hubiera una oposición unificada, toda dentro de Juntos por el Cambio, no habría balotaje hoy. El oficialismo perdería en primera vuelta. Sí, no dentro de Juntos por el Cambio, si es una gran coalición que incluya Juntos por el Cambio y los libertarios de Javier Milei. Y los libertarios, el oficialismo perdería si fuese todo junto. Ahora, en primera vuelta. Pero pará, porque hay que pensar algo. Mucha gente vota, apoya y sostiene a Javier Milei porque Javier Milei expresa la antipolítica. Distinto al establishment político. Claro, si Javier Milei aparece en una foto abrazado con Larreta que le dijo comunista, con Macri que le dijo no sé qué, con este que le dijo, con Elisa Carrió que le dijo socialista, por ahí Javier Milei pierde y empiezan a crecer otras opciones. Vos decís que para el electorado de Javier Milei hoy tanto Macri, Bullrich como Larreta son parte del establishment político. Bueno, como lo es del otro lado. Deben tener un gradiente, seguramente lo deben ver más antipáticamente a Larreta que a Patricia Bullrich, seguramente. Eso debe pasar. Sí. Pero estar en la coalición Juntos por el Cambio. Ahora, no hay que descartar algo, Maxi, que pueda partirse Juntos por el Cambio, que una parte, los denominados halcones, que no necesariamente tiene que ser Macri, pueda terminar con Javier Milei. Va a haber una reconfiguración del sistema. Perdón, no entendí. ¿Puedo tirar un tape? Puedo tirar un tape. Bueno, mostremos lo que hizo Spert, que tiene que ver con este tema, sí. Que estuvo ahí en el Museo de la ESMA, criticando una muestra en la cual se asociaba a la dictadura, el neoliberalismo y a la política económica de Macri. Y sale, de alguna manera, Spert a defender a Macri, diciendo que no puede asociarse la política económica de un gobierno democrático con la dictadura, con la apropiación de bebés y demás. Mirá. Macri neoliberal. Macri es hijo de una de las familias más prebendarias que hay en Argentina. De liberal Macri no tuvo nada. Esto es tergiversar la realidad. Ya que me están filmando los muchachos, voy a aprovechar para recordarles que casi todos los que están acá, salvo Mujica, todos tienen causa penal por chorros. Así que acá de ellos no hay. No hay. Te pedimos respeto, por favor. Es el respeto del tema. Bueno, esa es la primera parte, ¿no? Entonces, atención porque en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje, se gana por un voto. Y ahí, ojo, que si Juntos por el Cambio presenta un candidato a gobernador, Milei presenta un candidato a gobernador libertario, con Spert o con quien sea, y después está el Frente de Todos unido, el peronismo unido, ahí sí hay una chance para Kicillof de ser reelecto. Así como Cristina dice, está perdida la elección nacional hoy, en 2023, ojo que si hay una oposición dividida en la provincia de Buenos Aires, como se gana por un voto, puede haber una chance para el oficialismo y en particular para Kicillof. Spert está enviando algunas señales a Juntos por el Cambio de que él no es tan intransigente, de que él puede discutir adentro. Mirá la segunda parte del video de Spert ahí en la ESMA y esta muestra que había hecho, que está en la ESMA y que asocia al neoliberalismo, a Macri con la dictadura. Yo creo que este cartel es la clave, lo que demuestra en realidad, asociar el robo de bebés en una continuidad, robo de bebés, asesinato y tortura en una continuidad con políticas que uno puede discutir o no dentro del marco de la democracia. Más allá de que el gobierno de Menem y de la Rúa de liberales tuvieron pocos, y ni hablar del gobierno de Macri, por eso todos terminaron mal, en definitiva. El liberalismo en el mundo triunfa, no genera las crisis que se generaron durante la dictadura, durante el gobierno de Menem y de la Rúa y durante el gobierno de Macri. El liberalismo genera derechos, crecimiento, prosperidad. Bueno,
A ver, más allá de lo que uno piense del liberalismo, el neoliberalismo, como quieran llamarlo, yo creo que Spert tiene un punto claro cuando hay una muestra ahí en la ESMA, que es un espacio de la memoria, de alguna manera, de un valor universal, que es una condena a la dictadura más atroz de la historia argentina, de apropiación de bebés, de robo sistemático, de violación de mujeres, de desaparición de personas. Y la condena de esa dictadura es un valor universal, no importan los gobiernos circunstanciales. Y claramente no es lo mismo la dictadura más feroz que cualquiera de los gobiernos democráticos que sucedieron en la Argentina desde el 83 hasta la fecha. Ahí me pasó algo similar cuando fui al museo de la Casa Rosada, el que está ahí en la ex aduana Taylor, atrás de la Casa Rosada, se llama, gracias, Candy, se llama Museo del Bicentenario, en la época del segundo gobierno de Cristina, sí, que también había una narración de la historia respecto a que el kirchnerismo significaba todos los valores de lo que estaba bien y todo el resto había sido atroz y era indistinto si era un gobierno democrático o si era la dictadura. Y yo decía, ojo, que en algún momento va a llegar otro gobierno, y después llegó el gobierno de Macri, y puede hacer una lectura facciosa totalmente distinta a la que estás haciendo vos. Entonces, el día de mañana, que es muy probable que a partir del 2023 haya otro gobierno nacional, vaya y ponga ahí los carteles diciendo, miren, los derechos humanos y estaban estos y, no sé, identifiquen o asocien con lo peor de la historia argentina al kirchnerismo o a quien fuera. Esa lectura facciosa de la historia que hace un sector del kirchnerismo, primero no contempla la alternancia democrática. Digamos, la idea de que vos estás por 4 años y que después viene otro si haces las cosas mal. Porque en general viene otro si haces las cosas mal. Si haces las cosas bien, no viene otro, tenés otra posibilidad. Y estamos discutiendo de que hoy tienen muy poca posibilidad porque evidentemente no están haciendo las cosas bien. Pero después, de alguna manera, trivializa o menoscaba valores universales, como es la bandera de los derechos humanos en la Argentina y la condena a la dictadura, que es un valor universal y que en la Argentina atravesaba largamente la porción cada vez menor, minoritaria, en el electorado en que se está convirtiendo el kirchnerismo, que hoy será 1/3 del electorado, no sabemos, ni siquiera da 1/3 del electorado las encuestas, da menos de eso. Pero la defensa de los derechos humanos en la Argentina está muy por encima de eso. Ahora, si vos tenés una lectura facciosa permanentemente de hechos que deben ser condenados de manera universal dentro del espacio democrático, y creo que la gran mayoría condena a la dictadura en el juego democrático de la Argentina, bueno, ahora vuelvo al tema de Perdón, Spert. igual justo Sí. los que fueron son en general dirigentes que dicen que no fueron 30.000. Quiero decir, también hay una búsqueda de sentido en esa visita. Claro, pero justamente en el caso de Spert dice la dictadura que apropió, pasemos la primera parte del tape de Spert, porque me parece que Spert no está cuestionando que en la dictadura se apropiaron bebés, se robaron bebés, se mató, se violó. A ver, pasemos a la primera parte. La muestra se llama Liberalismo Nunca Más. La muestra se llama Liberalismo Nunca Más. Claro. Neoliberal. Neoliberalismo nunca más. A ver, pasemos a la primera parte del tape de Spert. Macri neoliberal. Macri es hijo de una de las familias más prebendarias que hay en Argentina. De liberal Macri no tuvo nada. Esto es tergiversar la realidad. Ya que me están filmando los muchachos, voy a aprovechar para recordarles que casi todos los que están acá, salvo Mujica, todos tienen causa penal por chorros. Así que acá de ellos no hay. No hay. Les pedimos respeto, por favor. Es el respeto del tema. No, era el segundo tape, donde hablaba de eso, de los hechos de la dictadura. Maxi, Sí. no, también que no se ve ahí en la foto porque lo está grabando Spert, pero en esa misma muestra también recorrió junto a Ricardo López Murphy, otro exponente del liberalismo de la Argentina, y que también va un poco en línea con este planteo que hacías hace un rato. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires y qué posibilidad tiene Spert de terminar en alianza con Juntos por el Cambio? Bueno, Spert sí intentó ir en alianza con Juntos por el Cambio en la última elección, le cerraron las puertas, pero muestra puentes, a diferencia de lo que es Milei, que directamente se plantea como antisistema y dice que con las palomitas del PRO no va a ningún lado. Bien, cerramos con el tema este de Milei y Macri 2023, la redefinición de Juntos por el Cambio. Sí, yo le agregaría otro tema más que me parece que también es importante tener en cuenta
que es un análisis más profundo, que la encuesta que yo te mandé está hecho, pero no hay tiempo obviamente para mostrar todo, que tiene que ver con los techos y los pisos electorales, ¿no? Pensemos que en una elección de las características que va a haber en el 2023, es muy probable que veamos una elección de tercios, donde cada tercio tendrá un peso diferente y muy probablemente terminemos en un balotaje. Entonces ahí las candidaturas que menos resistencias tengan en la sociedad son las más potables para enfrentar un proceso electoral de esas características. Y ahí yo creo que Macri, si bien tiene unas cualidades de líder que todavía Horacio Rodríguez Larreta no ha mostrado, ¿no? Bueno, Macri tiene unas cualidades de líder que todavía Larreta no mostró, tiene la dificultad de haber gobernado en un momento muy complejo de la Argentina y eso le acumuló una imagen negativa que en un escenario de balotaje es algo que le juega en contra. Que creo que el mismo Macri lo debe tener en la cabeza, más allá de su deseo de jugar, porque no es un político que toma decisiones sin mirar los números y sin mirar lo que está pasando en el estudio de sus posibilidades. Vuelvo al tema económico y lo que está pasando en este momento en el mercado cambiario y la discusión que hay por el tema de los controles adicionales, ¿no?, para la compra de dólares. Y contame qué está pasando en la realidad también con los precios. Bueno, en este momento, primero el repaso por el mercado cambiario, 209,50 el paralelo, los otros dólares, los alternativos, están bajando un peso promedio respecto de ayer, 213, pero recordemos que son dólares que han subido 23 pesos en los últimos 10 días. Y básicamente lo que hablamos con Goldín, el dato a mirar de que el Banco Central no está acumulando dólares en las reservas. Bueno, tema precios. Últimas 4 semanas, o sea, prácticamente durante todo este mes, alimentos y bebidas, aumento promedio del 5,7%. Bebidas, la carne fue lo que más aumentó, 7,1%, lácteos 7%, panificados el 6,3%, después bebidas 5,5%, las frutas y verduras en conjunto 4,6%, los aceites 4,3%, lo que te marca que los principales productos de la canasta básica siguen liderando justamente las remarcaciones de precios. A ver, en este contexto, ¿qué es lo que está llegando Macri ahí a la reunión de Juntos por el Cambio? Gracias, ¿Qué debe pasar con respecto a... Bueno, reunión de Juntos por el Cambio, es la mesa nacional de Juntos por el Cambio en este momento, donde se tienen que discutir algunas cuestiones centrales, cómo tiene que ver, por un lado, con la política de alianzas, esto que estamos hablando, que venimos hablando acá en MMD, con quién se puede aliar y con quién no, Juntos por el Cambio, y otra cuestión que generó resquemores adentro de la coalición opositora, que tiene que ver con los puentes de diálogos con el oficialismo, particularmente vinculado a lo que fue la discusión por el Consejo de la Magistratura, donde finalmente el radicalismo consiguió meter su consejero por la minoría, por la segunda minoría, en cambio el PRO se quedó afuera cuando Cristina deja fuera a Luis Juez. Bueno, eso generó ruido adentro de Juntos por el Cambio, es uno de los temas que se va a discutir hoy en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Bueno, la suba de precios, lo que estamos comentando, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias está trayendo en los supermercados? Y que la mitad de los productos de precios cuidados no se encuentra. La placa siguiente, la mitad de los productos, el 50% de la canasta de precios cuidados, que tiene más de 1.300 productos, no se encuentra. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los precios libres y los precios cuidados es cada vez más amplia. Hasta antes de este shock inflacionario que estamos viendo, el cumplimiento de precios cuidados era del 85 al 90% y ahora cayó al 50% porque esa diferencia justamente entre los precios controlados y el resto es más amplia. Fíjate en la próxima placa, ahí vamos a ver de cuánto es la diferencia. Bueno, la diferencia hoy entre los productos de precios cuidados y el resto es del 21%. Hoy, quien va al supermercado y compra a precios cuidados y los encuentra, bueno, compra en promedio 21% más barato. Fíjate la progresión, es una diferencia récord. En abril del 2020, cuando empieza el congelamiento de precios por la pandemia, la diferencia entre precios cuidados y el resto era del 7%. En octubre de 2020 ya era del 11%, en junio del año pasado del 14% y ahora llega al 21%. Y por eso esa es la clave de por qué, por un lado, no se encuentran los productos de precios cuidados en los supermercados, porque lo que hacen los consumidores es privilegiar las compras en las grandes cadenas y no en el autoservicio chino, donde no hay precios cuidados. Y obviamente el que va al autoservicio o al almacén de barrio termina comprando más caro. ¿Cuánto más caro? En promedio el 21%
justamente que es la diferencia entre la canasta y el resto, los mismos productos, los mismos productos, 1.300 productos que están en precios cuidados, si uno lo compara con esos mismos productos, con lo que venden en los autoservicios, es del 21%, y de ahí se entiende que la gente privilegie las compras en los supermercados, y por eso mismo ayer cuando el INDEC da a conocer cómo vienen las ventas en los supermercados, y bueno, vienen para arriba porque venden más barato los alimentos, las bebidas y los productos de higiene y limpieza, más barato que en los autoservicios y los almacenes de barrio. Bueno, hablamos de los planes sociales y la discusión, ahora vas a contar cuándo se cobra el bono de emergencia, los 18.000 pesos, que hay tiempo hasta el 7 de mayo para inscribirse en la página de ANSES. Pero, ¿cuánto puede cobrar una familia con planes sociales hoy? Mira, hicimos una cuenta, digamos, de cuánto a nivel nacional, digamos, cuáles son los beneficios que a nivel nacional puede recibir una familia. Por un lado, el potenciar trabajo, acá están los montos de cada programa, 19.470 pesos, actualizó este mes el potenciar trabajo. Claro, ¿En abril? En abril, porque estaban 16.500, pero como depende de cómo evoluciona el salario mínimo, aumentó el salario mínimo, aumenta el potencial de trabajo. La tarjeta alimentar está en 9.000 pesos para un hijo menor de 14 años, y la asignación universal por hijo en 6.375 pesos. Perdóname un segundito, estamos haciendo la introducción para hablar después con gente que está en distintas situaciones. Estoy haciendo una introducción, no sé si se entiende, digamos, lo que estoy tratando de hacer. Pues me dicen que hay una dificultad se van a cortar en 10 minutos los Zoom, me dicen. ¿Lo podemos retomar los Zoom para que no se corten? Así puede completar Claudio lo que está contando. Dale, Claudio. Ahora, para una familia tipo, ¿cuánto es el máximo que puede recibir una familia tipo? Por un lado, por potenciar trabajo, supongamos una pareja, en una familia tipo, una pareja, reciben 38.940 pesos, porque son 2 potenciar trabajo. Si esa familia tipo, obviamente, tiene 2 menores, recibe por los 2 menores, menores de 14 años. Mostremos la placa. Vos dijiste que entonces el potenciar trabajo son 19.470 pesos hoy, la tarjeta alimentaria son 9.000 pesos por hijo, y la UH son 6.375 pesos. Claro. Mostremos la placa siguiente, que es un poco una familia tipo. Exactamente. La familia tipo, el potencial trabajo, 2 potencial trabajo, recibe la familia 38.940, la tarjeta alimentar por 2 son 13.500 pesos, por 1 son 9.000, por 2 son 13.500, AUH por 2, 12.750, esto es, como máximo, una familia tipo puede recibir por mes 65.190 pesos, excepcionalmente en mayo y en junio van a recibir un adicional con el bono de emergencia. Ahora, ¿qué pasa en una familia donde en vez de haber 2 hijos hay 3 hijos? ¿Cuánto es el máximo que pueden recibir? Próxima placa, 38.940 pesos por los 2 adultos que reciben el plan potenciar trabajo. Por la tarjeta alimentaria, por 3 son 18.000 pesos, siempre y cuando que los 3 hijos tengan menos de 14 años, porque más de 14 años no reciben la tarjeta alimentar, y 3 AUH son 19.125 pesos, con lo cual se va como máximo el tope mensual de esa familia con 3 hijos, 76.065 pesos. Claro, el problema es que esa asistencia para una familia tipo, como una familia de 3 hijos, está muy en línea con lo que hoy son los salarios, no solamente del sector informal, es decir, los salarios en negro, sino los salarios del sector formal hoy de la economía. Es decir, gente que está en blanco y que está ganando 70.000, 80.000 pesos por mes. Veníamos contando gente que está trabajando por ahí 5 o 6 días a la semana, 8 o 10 horas diarias, y no está ganando más de 70.000, 80.000 pesos. Todos están debajo de la línea de pobreza, que hoy para una familia tipo está arriba de los 90.000 pesos mensuales. Tenemos la posibilidad de poner 3 voces más al aire. Está Fabio Costa, que es ingeniero químico, no consigue trabajo en blanco y vive de trabajos eventuales. Tiene 58 años. Está Mauro Vera, que está desempleado, vive de changas y tiene estudios, 46 años. Y está también Catalina Serrano, que es jubilada enfermera.
Empiezo por tu situación, Catalina. Todos me escribieron al Instagram, @MaxiMontenegroOficial, a mi Instagram, y por eso los estamos contactando. Querían sumar una voz en lo que venimos contando un poco la economía real, ¿no? Empezamos hablando de la macro, del dólar, de la inflación, de lo que está pasando con las metas fiscales y monetarias del FMI. Queríamos llevar eso a tierra, lo que está pasando con la situación particular de personas que están con sus ingresos, ya sea por changas, por una jubilación o por un empleo formal o informal, por debajo de la línea de pobreza. Catalina, ¿cómo es tu situación? Bueno, tengo 62 años, Maxi, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto. 62 años, me jubilé hace un año, en febrero, un año casi medio, con una jubilación de 39.000 pesos el año pasado. Hoy en la actualidad cobro 60. Aporté siempre. Trabajo desde los 15 años, pero en realidad, viste que a los 15 años no te hacen aportes, trabajaba en un negocio para ayudar a mis viejos y pagarme mi estudio. Es decir, ir a una escuela privada, que mi papá era ferroviario, analfabeto, pero bueno, siempre quiso que sus hijos estudiaran. En realidad, esa es la historia más o menos breve de mi vida, ¿no? Trabajé siempre, trabajé también en negro, en un hospital con una beca, pero de todas maneras aporté al Estado. Y mi jubilación es magra, porque con 60.000 pesos yo no vivo. Tengo que pagar luz, gas y todos los servicios que sabemos nosotros en realidad cómo es la vida en la actualidad. Tengo a mi hijo que tiene 23 años, que está estudiando licenciatura en informática en la UBA, y bueno, él más o menos ahora está trabajando en una empresa donde él me ayuda. Viste que no llego a fin de mes y bueno, transferime plata para ir al supermercado y comprar las cosas básicas. No me muero de hambre, Maxi, porque la realidad es esa, no me muero de hambre. Pero no me alcanza, no llego a decir, quiero comprarme un par de zapatos. No puedo, porque hoy un par de zapatos más baratos sale 10.000 pesos. Esa es la situación que vivo. Tampoco es indispensable un par de zapatos. Catalina, ¿sabés qué? Me hiciste acordar, porque cuando vos me enviaste el mensaje en Instagram, también me llegaron muchísimos mensajes de personal de salud que está en municipios como monotributistas o con sueldos de 40.000, 50.000 pesos de personal de salud, ya sea desde médicos o enfermeras y enfermeros. Es decir, exactamente. Hoy en la actualidad, que están muy por debajo de la línea de pobreza, ¿no? De enfermeras que ganan 50.000 pesos con una carga, o 60.000 pesos con una carga horaria muy grande, trabajando, creo que, no me acuerdo si eran 5 o 6 días a la semana. Exactamente. Algunos trabajan de lunes a viernes, 7 horas. Sí. Otros trabajan noche por media. Sí. Sábados, domingos y feriados. Yo trabajaba en una empresa privada, ¿no? De salud, muy conocida. Pero bueno, hoy en la actualidad mis compañeras que están trabajando en esa empresa están cobrando arriba de 110.000 pesos, ¿no? El sueldo actual de la enfermera. Un poco más. Claro. Pero bueno, yo en este momento con mi jubilación no llego, porque la verdad, no llego. Sumo la voz de, discúlpame Catalina, sumo la voz de Mauro Vera, que está haciendo changas porque está desempleado. Contame de tu situación, Mauro. Hola Maxi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, te comento la situación. Nosotros, digamos, estamos los dos desempleados, hacemos changas, vendemos, o sea, quesos, hicimos un emprendimiento de ir a buscar quesos al interior. Yo tengo una camioneta con equipo de frío y bueno, nada, verdaderamente el caballo, pero bueno, la situación desde el año pasado hacia ahora cayó estrepitosamente y bueno, verdaderamente nosotros comemos y no pidamos más, pero bueno, estamos buscando los dos trabajos. Tengo una instrucción, soy técnico en electrónica, estudié me faltan 12 materias para recibir mi licenciado. Verdaderamente por cuestiones de la vida no pude finalizar la facultad, pero bueno, nada, en algún momento me cansé de ir a buscar trabajo. Tengo 46 años y medio como que dije, bueno, basta, no quiero trabajar más para nadie, arranco para mí. Bueno, así fue cuando compré mi camioneta, mi primer camioneta, y bueno, pero ahora la situación es que entre los que tienen camionetas
se están matando entre todos, digamos. ¿A qué me refiero en el trabajo? Nada, que te ponen el precio y la gente se espera por ir a trabajar, y yo lo entiendo porque dentro de un tiempo por ahí me toca a mí la situación, o sea, no es nada, acá nadie se sabe de nada, estás arriba, otro día estás en el fondo, y bueno, yo considero a veces no me conviene salir a trabajar y prefiero, digo, bueno, compro, vendo queso, no sé, vendé 10 hormas, vendí, y ando buscando por todos lados, y bueno, voy buscando como un busca. ¿Cuánto sacas por mes? ¿Cuánto sacas por mes, Mauro? Y a veces 40.000 pesos, 50, otro número mejor, pero verdaderamente a veces no se trata de no querer trabajar, Maxi. El problema es que uno más uno es dos. Si la cuenta no hace que el vehículo gire, o sea, la rueda gire, yo no puedo salir, porque mañana, dentro de 3 meses, mi situación es sin vehículo, sin capital, sin trabajo y sin comida. O sea, es peor que hoy. Está claro. Esto es fácil. Tengo dificultades para escucharte, Mauro. Tengo dificultades ahí para escucharte, se entrecorta, pero más o menos creo que me dijiste que sacabas 40.000, 50.000 pesos por mes. Claro, haces malabares para llegar a fin de mes. Claro, a veces no sabemos cómo hacemos, pero llegamos. ¿No? Claro. ¿Viste? Hay preguntas que no tienen respuesta, pero bueno, ¿No? Porque pero bueno. ¿Tenés algún tipo de asistencia los chicos con la UH por estar desempleados? ¿Algún tipo de asistencia? Creo por el tema de la categoría A, estoy en categoría A, creo que hay una asistencia de, no sé, 15.000 pesos. La categoría A de monotributo. De monotributo. Sí. Verdaderamente me encantaría estar mucho mejor, porque a veces el año pasado, cuando trabajaba, digamos, me la sacan y no me parece mal. El problema es que no hay continuidad, no hay sustentabilidad. No hay continuidad en el trabajo que podés conseguir. Fabio Costa, discúlpame, Mauro, lo suma Fabio, que es ingeniero químico. Fabio, contanos tu historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contame tu historia. Bueno, mi historia no es muy distinta a la del resto de las personas. Tal vez no coincida en los detalles respecto a la configuración familiar, y dado que, bueno, yo ya tengo 58 años y no tengo hijos menores viviendo conmigo a cargo, con lo cual la familia tipo mía soy yo y mi esposa y yo, y tal vez nuestros gastos sean un poco menores, pero la realidad es que, bueno, yo soy ingeniero químico, me recibí en la Universidad del Litoral en Santa Fe en el 1996, trabajé hasta el año 2014 bajo relación de dependencia, y en el año 2014 hice 3 saltos de trabajo, o sea, hice 3 rotaciones, pero en el año 2014 ya fue prácticamente virtualmente imposible volver a la reinserción laboral, y bueno, uno tiene que empezar en esa... A ver, uno cuando empieza a ver que a los 30 años cambia de trabajo y lo hace con suma facilidad, uno se pone contento porque dice, bueno, el mercado está bien, mi capacitación por tener un grado de conocimiento, una experiencia que va adquiriendo en el tiempo es importante, yo me cambio por decisión propia o porque las cosas en el trabajo, en distintas circunstancias. A medida que el tiempo avanza, que se te suman los años, ese saltito que uno quiere dar, a veces lo hace por una mejora, por una mejor posición, se va poniendo cada vez más dificultoso, se va poniendo más negro, y llega un momento en que llegas a un límite. Entonces en ese límite vos pasás de la estabilidad laboral o de la formalidad laboral a tener que tomar un camino de informalidad laboral. De informalidad o de cuentapropismo, digamos, de conseguir trabajos esporádicos. ¿Y con cuánto tenés que vivir mensualmente, Fabio? Bueno, a ver, el nivel de vida que uno planea para una familia siempre va relacionado con el nivel de gasto que uno tiene dentro de la familia. Es decir, lo primero que pasa, que yo veo como un fenómeno, digamos, que nos iguala a todos, más allá de que mi historia puede ser distinta, parecida o similar a la de otro, es que a medida que uno se va deteriorando en los ingresos, también va deteriorando en los gastos, digamos, más superfluos, más secundarios, y te vas contrayendo hacia los gastos, digamos, vas eliminando el club, vas eliminando las vacaciones, vas eliminando todo y te contraes al mínimo,
que es laburar para comer, digamos. O sea, tenés que comer. Entonces me decís, bueno, pero está bien, 40, 50 mil pesos es mucho, es poco. Eso, digamos, es relativo de cada familia, porque la verdad que para una familia que tiene un estatus de vida que los 40, 50 mil pesos no le alcanza, naturalmente, sin endeudarte con nadie, tenés que bajarlo. ¿Vos te consideraste durante gran parte de tu vida laboral clase media y hoy considerás que que te caíste de la clase media? Sí, claro, obviamente, sí, seguro. Lo que pasa es que cuando yo empecé como junior en 1996, recién recibido, yo en esa época que hice la pasantía en la cervecería y después fui incorporado, tenía un sueldo inicial de bolsillo de 1.500 pesos, que equivalía a unos 1.500 dólares, porque en ese momento estaba en el 1 a 1. Sí, el 1 a 1. O sea, que estamos hablando de unos 200 y pico mil pesos de hoy. Y bueno, y obviamente el trayecto del ingeniero va de junior a semi-senior, a semi-senior a senior, con más experiencia tenés, y obviamente eso va correlacionado con el salario. Entonces, tu expectativa de costos y de gastos y tu nivel de vida en función de lo que vos ganás, lo vas acomodando en función a lo que vos gastás. Lo vas acomodando. Les hago una última pregunta. ¿Cómo se manejan con la inflación? De acá de lo que infiero, bueno, Catalina tiene una jubilación de 60 mil pesos, está por arriba de la jubilación mínima, que hoy está en 38 mil, 39 mil pesos. Pero, claro, si no le alcanza en términos de lo que era su nivel de gasto, clase media, media o con lo justo, de su trabajo de enfermería. De trabajadora. ¿Cómo se manejan hoy con la inflación? Porque lo que genera, obviamente en el caso de Fabio y de Mauro, es todavía peor, porque ni siquiera tenés la certidumbre de cuánto vas a ganar mes a mes. Por ahí un mes sacás tanto, otro mes sacás mucho menos, otro mes un poquito más. Pero lo que sí se está viendo hoy es una suba de precios que hace mucho tiempo no se veía. Entonces, eso te genera, me imagino, una incertidumbre adicional, digamos, de cómo armar el presupuesto mes a mes. Y, perdón, me meto yo, no sé si se escucha bien. Para mí, así como, digamos, esto sería como, recuerdo allá cuando estudiaba, digamos, pirámide de Maslow, digamos, uno marca unas necesidades básicas determinadas y como bien dice el ingeniero, empieza a achicar, digamos, desde, no sé, desde unas vacaciones, de un auto, de un auto de determinado valor, bla, bla. Pero hay cosas que son básicas, digamos, nosotros no podemos caminar por abajo de la tierra, tenemos que caminar al nivel. Bien. Entonces eso sería como algo básico, como sería, por eso puse el ejemplo de una pirámide de Maslow. A mí me pasó muy parecido a lo que le pasó al ingeniero. Yo empecé en el 94, me recibí en retiro, ahí en la Libertador San Martín, como técnico en electrónica. Al año siguiente, en la peor época, porque tengo un hermano que no la pasó bien, entré a trabajar como técnico en Xerox y tenía un sueldo de 600, apenas ingresé, 650 los primeros meses, los primeros 6 meses, y después fui a 800, después fui hasta 1200, después fui a servicio técnico directo y llegué hasta 1500. Y bueno, después cuando Xerox se va, allá por el 2001, en el 2000 a mí me despiden, digamos, porque la empresa ya estaba achicándose, tuve la posibilidad de entrar en una multinacional de acá de Argentina. Y de ahí entré de vuelta y fui avanzando, digamos. En todos esos tiempos uno, bueno, se hizo su casa, todo. Lo que pasa ahora te pasa por encima. Y yo no soy una persona que tengo problemas, Mauro, ahí con el Zoom. Se me está cortando los Zoom. Sí. A ver, cierro con Catalina, Fabio, si quieren decir algo. Y tengo que cortar, tengo problemas con la conexión, sí. Que hay un concepto de pasar de la estabilidad laboral al emprendedurismo. Parece algo fácil y una solución inmediata para poder seguir sobreviviendo, pero tampoco es la panacea, porque también vos cuando entras en el emprendedurismo, en el cuentapropismo, si viviste toda la vida después de 30 años en una estructura, trabajando para una empresa o desarrollando tu profesión, después el emprendedurismo y el cuentapropismo es algo totalmente distinto, para lo cual no estás preparado y tenés que volver de nuevo a un camino de cero. Y eso, que las personas no piensen que es la solución o que es algo fácil, porque es una mutación que es algo muy difícil y te lleva mucho tiempo. Bien, Catalina, cierro con vos.
Yo te digo, yo por ejemplo cobro 60.000 pesos, pero yo no entro dentro de los bonos, dentro de los 18.000 pesos, de Claro. los 8.000 pesos, de nada de eso. Entonces tampoco es justo, Maxi, tampoco es justo porque yo también vivo y aporté, eso es lo que me indigna muchas veces, que yo aporté años de trabajo al Estado, supongo que merezco una recompensa, como quien dice. Pero bueno, de todas maneras, yo con la inflación me manejo yendo al supermercado cuando hay el 10%, que la tarjeta después me devuelve la de débito porque es una financiera en la que cobro, ese tipo de cosas. Nada más, ¿qué te puedo decir? Y todo está más caro de lo que se muestra en la televisión, ¿no? Los precios cuidados no existen. Yo vivo en una zona cerca de Don Torcuato. Te digo Don Torcuato para que te ubiques, es Adolfo Surdó. Y Yo te comento así. los precios son altos para los pesos que tenemos en el bolsillo nosotros. Está clarísimo. Mauro, a Maxi, ver. como para cerrar rápido. Digamos, yo siempre que trabajé, siempre emprendí. Tenía, no sé, pasaba música en tres salones de fiesta, con socio con un amigo, después nos pusimos un bar, trabajando todo en una multinacional. Laburábamos siempre, paralelo. La idea siempre fue tratar de salir de la dependencia y poder hacerte independiente, pero como bien dice el ingeniero, esta situación extrema nunca me sucedió y me sobrepasó. Bien, les agradezco a los tres, muy amables. Gracias, Mauro, Catalina y Fabio. Historias de lo que está pasando en este momento con la economía real. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, Macron. ¿Qué pasó con Macron en Francia? Le tiraron tomatazos al presidente francés, podemos decir flamante presidente reelecto. El presidente hizo una recorrida hoy por un suburbio de clase trabajadora al norte de París, una zona donde la izquierda, Mélenchon, sacó casi el 50% en las últimas elecciones. Y como ahora en junio se vienen las elecciones legislativas en Francia, la campaña política, la campaña partidaria no terminó, entonces Macron quiere conquistar a los votantes de izquierda, aquellos votantes que lo votaron en este marco de las presidenciales. Entonces fue para ahí, la gente se le tiraba encima y de repente uno le tiró un tomatazo, que no le pegó, pero que en el medio su servicio de seguridad le puso un paraguas para poder atajar esa situación. En este caso no le pegó, pero no es la primera vez que a Macron le pasa una cosa así. Ya había tenido la cachetada el año pasado de un joven que después quedó con 18 meses de prisión por esa situación y un huevazo que le había pegado en el hombro. Así que, evidentemente, se generan esas situaciones de tensión. Atención con lo que está pasando con las sociedades polarizadas, ¿no? Y fragmentadas. Estaba pensando... Este es un presidente que fue reelecto, pero que en la primera vuelta sacó 25% de los votos. Estaba pensando justamente en eso, Maxi, y también me merece alguna reflexión lo que estábamos hablando antes sobre Argentina. No es lo mismo la grieta que vivimos, me parece, que la grieta hacia la que vamos. Porque la grieta que vivimos era una grieta entre dos visiones de la política. La grieta hacia la que vamos, me parece que es una grieta... Más fuerte, más dura. Sí, es una grieta entre la política institucional y la antipolítica. Entonces a la antipolítica le cuesta mucho más aceptar la regla de juego. Trump en Estados Unidos tomando el Congreso... ¿La antipolítica o el hartazgo con los políticos? Bueno, a ver, cansancio con los políticos en términos de no me gusta cómo están las cosas, también lo puede tener gente que vota a Cristina, que vota a Macri, pero que vota a cualquiera. Pero en el 2001 llegó a un pico. Eso llegó a un pico en un momento. La pregunta sí. es si vuelve a llegar a un pico ahora. Bueno, no hay todavía ese nivel de hartazgo y ese nivel de crisis, pero la sociedad evidentemente está enojada. Ahora la pregunta es, ¿está enojada con los políticos o está enojada porque la economía, la sociedad no da respuesta a las necesidades que tiene? Y se traduce en un enojo con los políticos eso. Bueno, ¿son los políticos los únicos responsables? No quiero pasar así, me van a tirar tomate. Bueno, el que tiene que, nosotros decimos, el tema de inflación es un problema macroeconómico. El tema de inflación que es un tema de política económica, es cierto. El sistema institucional y el que está gobernando. Pero la sociedad argentina es una sociedad compleja, es una sociedad, digamos, donde todo está en disputa, todo está en discusión. No solo un sector tiene una mirada facciosa, muchos sectores tienen mirada facciosa. Pero esa mirada en contra de los políticos sucedió en la hiperinflación de Alfonsín en el 2001 y ahora hace algo similar. Bueno, entonces sí tiene vínculo con la economía. Y sí, tiene que ver con cuando el sistema no da respuesta a necesidades básicas, ¿no? Con 55, 60% de inflación ya estás, o con estos niveles de pobreza estás en el límite, ¿no? Pero esa mirada facciosa es diferente, porque este es un fenómeno global. La crisis del 2001 en Argentina era específica de Argentina.
Los fenómenos como de polarización Trump, son Marine Le globales. Pen, son globales y expresan otra cosa. Vamos a la tanda, ya volvemos. Bueno, ¿qué está pasando en Ucrania, Flor? Bueno, Rusia suspendió el envío de gas a Polonia y a Bulgaria. Esto tiene que ver con las sanciones que Rusia está recibiendo y dice, bueno, entonces yo voy a poner mis propias reglas, mis propios métodos. Y después de que Estados Unidos y otros países prometieran acelerar el envío de armas a la capital ucraniana, se tomó esta decisión de Rusia. Después empiezan las especulaciones respecto de algunas declaraciones que se conocieron de funcionarios rusos que empiezan a hablar de que esto entonces podría marcar una tercera guerra mundial. Viste que es una frase con la que se va coqueteando desde el comienzo de la guerra y que da la sensación, nadie quiere escalar porque si no ya hubiera ocurrido. En principio se trata solamente de una amenaza y de frases sueltas, pero es una preocupación que anda rondando ahí, que no se termina de descartar y que todos usan como arma cada vez que les viene bien para la ocasión. Después había muchas versiones respecto a la salud de Putin, ¿no? Sobre todo los medios ingleses hablando Por de... las imágenes que Sí. había, sí, pues se lo vio tembloroso, no hubo comunicado oficial sobre eso. En ese video en el que discute con su funcionario y se lo ve así medio tembloroso, en principio no tenemos más información sobre eso. Y en el medio lo que sí hay entre Rusia y Estados Unidos es un intercambio por un lado, un ex marín del lado de Estados Unidos, Trevor Reed, y del lado de Rusia, un piloto ruso. Son prisioneros y están acordando estos intercambios. Quiero decir que en paralelo aparecen otro tipo de negociaciones que tiene bilaterales con cada uno de los países, más allá de eso, más allá de lo que está ocurriendo con Ucrania. Por eso digo que la idea de la tercera guerra no parece tener en el resto de los países un consenso. Bueno, vamos a hablar ahora con Fabián Calle a ver de esta advertencia a Rusia con el tema del riesgo real de una tercera guerra mundial. Sí, ¿qué está sucediendo con eso? Contá lo que está pasando con el tema del dólar. Bueno, lo que pasa con el dólar y las importaciones concretamente es que salieron distintas empresas. Acá habíamos contado en su momento que las empresas importadoras de café no tenían dólares y le reclamaban al Banco Central justamente divisas para poder importar café. Bueno, ahora es algo más grave lo que pasó porque se unieron los fabricantes de autos, las fabricantes de autopartes y el gremio SMATA y le mandaron una carta a Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central, directamente diciéndoles que si no le habilitan más dólares para importar insumos que permita fabricar autopartes y vehículos terminados, bueno, a partir del mes que viene no solamente va a haber faltantes de autos, sino que las fábricas no van a poder producir y que si no van a poder producir, corren riesgo los puestos de trabajo. En total reúnen el sector automotor unos 80.000 puestos de trabajo. Bueno, empiezan a correr riesgos de suspensiones, por ejemplo. Entonces le mandaron una carta al Banco Central, a Miguel Ángel Pese, con copia a Culfas, diciéndole, bueno, esto, la falta de divisas, dicen textualmente, tendrá como resultado paradas de producción, suspensión de personal de toda la cadena productiva, aproximadamente 80.000 empleados, como así también un impacto negativo muy significativo en las exportaciones. ¿Por qué? Ahora, Porque esperamos un segundito, a ver si se podemos exportan hablar, autos de si podemos Argentina. hablar con alguien de este tema. Pero están cortando en este momento la avenida Córdoba, a ver si podemos ver Sí. imágenes ahí frente a la ANSES, Córdoba al 600, Córdoba y Maipú. Sí, como, La como sede de veíamos ANSES. antes, estábamos viendo que habían concentrado en el Obelisco y fueron marchando por 9 de julio hasta Córdoba, cortaron Córdoba para pedir que se universalice el bono que había anunciado Alberto Fernández que iba a pagar la ANSES a los trabajadores, a los desocupados y a los trabajadores de menos recursos. Lo que están planteando tanto desde el Polo Obrero como del Barrios de Pie es que el pago de este bono no está universalizado, es decir, hay que hacer un trámite adicional para poder cobrarlo y que eso está funcionando como una forma de restricción para que muchos trabajadores no puedan acceder al bono. Por lo tanto, están pidiendo los trabajadores y los movimientos sociales del Polo Obrero, del movimiento Barrios de Pie, el MST,
están pidiendo, y estamos viendo las imágenes en la puerta de ANSES, están pidiendo que Fernanda Raberta, la titular del ANSES, los reciba para poder plantear estas inquietudes y estas situaciones. Y además esta misma protesta que se está dando en la puerta de ANSES de Capital Federal también se está replicando con acampes en otros lugares del país, en las sedes centrales de ANSES de cada una de las provincias. Esto es la manifestación del Movimiento de Unidad Piquetera, liderado básicamente, te repito, Polo Obrero, movimientos Barrios del Sur, que lo que buscan es justamente que se universalice el bono que anunció Alberto Fernández. Hoy temprano estuvo hablando Eduardo Beliboni, uno de los líderes, el líder del Polo Obrero, y planteó que la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, está impidiendo en los hechos a millones de personas acceder al beneficio del bono que otorgó el gobierno nacional. Está Beliboni por teléfono. A ver, Beliboni, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué es lo que están reclamando? Miren, el bono que sacó el gobierno como una emergencia de lo que fue la situación inflacionaria de los últimos 3 meses, un proceso brutal de inflación sobre todo en los alimentos, está siendo impedido por parte del ANSES el ingreso de muchísimas personas. Hay millones, se calcula que hay entre 13 y 15 millones de personas que quieren, que necesitan este bono y que estarían en condiciones de cobrarlo. Hay un montón de personas que ya tienen los datos inscritos en el ANSES. Se actualizan mes a mes esos datos, como la asignación universal por hijo y el plan potencial trabajo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Pero van a pagar 9 millones por lo menos 9 millones van a pagar, ¿eh? Pero ocurre lo siguiente, pero el problema es que si no se anota uno, no se lo pagan. Y para anotarse, primero tiene que tener internet. Muchísimos lugares del país no tienen internet. Y después, se ha colapsado la página. Y hay gente que ya tiene los datos, la directora Raberta. ¿Por qué hay que volver a inscribirse? ¿Cuál es el motivo? Hola. A ver, perdón, Beliboni, mañana conectamos bien porque me están diciendo que tenemos el otro tema pendiente, no sé, hay como dos llamadas que estaban pendientes hace rato y que, bueno, pusieron ahora todas juntas. Simplemente están pidiendo que se extienda el bono de emergencia, que es para 9 personas. La pregunta básica es, pero bueno, ¿cómo va a ser el Estado si la gente no se anota para identificarlos si están todos en negro? Pero ya están identificados, porque los que cobran la asignación universal por hijo están identificados. Lo mismo que los que no están identificados, está bien que los identifique. Bien. Pero los que sí están identificados constituye un filtro y en los hechos el impedimento de millones de personas que puedan ingresar, porque está colapsada la página. Bien, Beliboni, gracias. Vamos a Ucrania. ¿Querés decir algo con esto? No, que hay, digamos, la información que tenemos es que hasta el día lunes se habían actualizado en la página del ANSES más de 10 millones de personas, aproximadamente 11, 12 millones ya habían accedido justamente a la actualización de los datos, que es el paso previo a la inscripción que empieza mañana. Mañana empieza formalmente la inscripción al bono. Eso es lo que dicen desde el ANSES. Está Fabián Calle. Fabián, gracias por atendernos. Como siempre, un gusto, muy amable. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, Fabián, ¿qué es esta amenaza nuevamente de Moscú diciendo que es grave el riesgo de una tercera guerra mundial? Bueno, ya con esta es la número 24 del gobierno ruso amenazando con una guerra nuclear. Lamentablemente se está transformando en una especie de banalización de un tema muy grave y muy complicado, pero evidentemente Rusia ha decidido incorporarlo permanentemente en la agenda diplomática y política. Quizá porque no estaba previsto que el conflicto se extendiese como se está extendiendo, ¿no? A 2 meses y con vista de no cortarse en el corto plazo. Hay una combinación de negociaciones, la presencia del secretario general de la ONU ayer en Moscú es un ejemplo de eso, de Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica al mismo tiempo en Kiev. Evidentemente hay movimientos diplomáticos, pero en el campo de batalla las cosas cada vez escalan más. Hay llegada de armamento pesado creciente de los países occidentales hacia Ucrania. Y ya se están produciendo ataques en territorio ruso. Algunos dicen que son lo que llaman ataques de falsa bandera, o sea que la propia Rusia hace algunos sabotajes para mostrar que también es agredida por Ucrania. Y en otros casos hay alguna certeza de que pueden ser ataques efectivamente de fuerzas ucranianas, ¿no? Con lo cual esto ya no es solo un combate dentro del territorio de Ucrania, sino también en sectores dentro de Rusia, con lo cual
pese a lo que se creía en las últimas semanas, que se abría una especie de canal de diálogo y que podía haber algún límite a la guerra el 9 de mayo con el famoso desfile en Moscú, bueno, todo indica que esa fecha del 9 de mayo no va a ser tan trascendente. Ahora, te hago más precisamente la pregunta que me decía Florencia, la diferencia entre guerra mundial, tercera guerra mundial y guerra nuclear. ¿Moscú habló de qué? ¿De guerra nuclear o de guerra mundial? De guerra nuclear, pero se está hablando además de guerra mundial desde hace rato. A ver, el uso de cualquier arma, las armas nucleares tienen diferentes escalas. Hay desde armas nucleares tácticas, que son equivalentes, una sola carga es equivalente a un bombardeo convencional fuerte, a armas que son 100, 200, 1000 veces más poderosas que las que estallaron en Hiroshima. Tenemos todo, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, China, Israel, Pakistán e India tienen toda la capacidad desde las más chiquitas a las medianas a las grandes. Por lo tanto, cuando se habla de guerra nuclear, me imagino que algunos estarán diciendo el uso táctico de algunas cabezas nucleares rusas en Ucrania. Posible es posible, ahora tendría dos dimensiones. Uno, rompería un tabú que desde 1945 existe, y las presiones y las sanciones y las reacciones contra Rusia serían furibundas. Aún los que lo defienden no tendrían mucho margen para salir a defenderlo. Y segundo, sería un mensaje de grandísima impotencia. Digamos, no tengo que usar armas nucleares para vencer a un país que supuestamente yo iba a tomar en 3 días, de un gobierno que supuestamente era débil, de un gobierno que supuestamente tenía que caer, y no solo no puedo convencionalmente, sino que tengo que recurrir al arma suprema, que es el arma nuclear, no importa si es mediana, grande o chica. Por lo tanto, no creo que el establishment ruso esté dispuesto a hacer eso. Sería un mensaje de inmensa desesperación y de inmensa debilidad en el fondo. Y te hago la última respecto a estas versiones, sobre todo en Gran Bretaña, respecto a la salud de Putin. ¿Eso es guerra de información o hay algo bueno, que...? Obviamente tenemos mucha guerra de información, toda guerra es propaganda, hay buenos publicistas de los dos lados, los británicos son muy buenos en estas cosas, los rusos son muy buenos también, pero hay un conjunto de factores que donde la lógica rusa no ayuda mucho. Por ejemplo, estos largos meses de Putin teniendo estas reuniones con mesas de 20, 30 metros, su bajo perfil social, la aparición de videos donde la fiesta de Pascua, digamos, parece que se montó, digamos, se hizo Putin solo y después se le combinó con imágenes de las demás personas. Evidentemente hay un terreno fértil para hablar de algún tipo de enfermedades, ya se habló de Parkinson, se habló de fobias al COVID. Es muy difícil medir la frontera entre lo que es propaganda, acción psicológica, pero, digamos, las propias imágenes rusas a veces dan un caldo de cultivo para esta versión y que después la inteligencia occidental lo sabe usar y lo sabe transmitir. Discúlpame, Fabián, sumo a Adrián Sá, que está en Estados Unidos. Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi. Y aquí estamos con otra de las consecuencias que pueden tener que ver justamente con las negociaciones paralelas en un contexto de guerra, como es el intercambio de prisioneros, ¿no? Prisioneros entre los Estados Unidos y Rusia. Hoy Biden, el presidente Biden, reconoció que tuvo que hacer unos esfuerzos enormes y pagar un costo altísimo por intercambiar a el marín Trevor Reed, que estaba preso desde mediados de 2020 en Moscú, o cerca de Moscú, según informaron, por haber protagonizado desórdenes al estar alcoholizado y agredir a policías rusos. Bueno, esto se hizo, esta liberación de este prisionero, en intercambio con un preso ruso, un ciudadano ruso, un piloto, Konstantin Yaroyenko, que fue preso en 2011 por algo mucho más grave, que es contrabandear cocaína
por un valor de 100 millones de dólares y por eso en 2011 le dieron una sentencia de 20 años aquí en los Estados Unidos, 20 años de prisión. Pero a pesar de esto, fue justamente el elegido para ser intercambiado. Hay varios otros prisioneros en los dos lugares, ¿no? Pero sobre todo estadounidenses en Rusia. Particularmente hay otros dos que las familias protestaron porque no los habían liberado como lo liberaron a Trevor Reed. Y bueno, pasa a ser un tema realmente muy sensible porque, por ejemplo, Donald Trump no quiso mover ni la más pequeña fichita para enviarles a Konstantin Yaroshenko. Y bueno, eso fue una de las causas también que causó rispidez en el vínculo entre Donald Trump y Putin, ¿no? Pero de todas maneras empieza a llamar la atención y uno se empieza a preguntar realmente cuál fue ese precio que tuvo que pagar Biden, más allá de que haya sido muy desigual el intercambio de prisioneros. Bueno, eso por un lado. Por el otro, tenemos a la desesperación de aquí del gobierno de los Estados Unidos por localizar y detener a 6 agentes rusos, todos ellos, entre otras cosas, hackers informáticos, quienes ofrecieron 10 millones de dólares de recompensa por un ataque que se realizó aquí, un ataque masivo en varios países, pero principalmente en los Estados Unidos en 2017, que alteró a varias compañías, hospitales, universidades, y bueno, que costó cerca de $1.000 millones a los Estados Unidos por lo que pudieron hacer justamente al alterar el normal funcionamiento de todas estas instituciones. Hay desesperación porque creen que pueden estar detrás de operaciones mayores. Recordemos que en esta guerra, además de amenazarse con una escalada bélica, una escalada de sanciones económicas, también está siempre pendiente un ciberataque masivo de un país al otro, ¿no? En las dos direcciones. Entonces, teniendo en cuenta esto, Estados Unidos, el gobierno, la Casa Blanca, les puso precio a la cabeza de estos agentes rusos. Entonces, bueno, es algo más para sumarles a estas tensiones, como recién escuchábamos, sobre la guerra nuclear, de la cual se está hablando cada vez más, aunque desde el Pentágono insisten en que no se trata de una posibilidad real en lo inmediato. La verdad es que el tema está cada vez más instalado como no estaba desde la década del 80. Bien, Adrián, gracias. Muy amable Adrián Sack de Estados Unidos. Gracias, Fabián Calle, como siempre. Un gusto, muy interesante escucharlo. Bueno, cerramos con una última información. Pablo. Sí, bueno, está reunida la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia para discutir el tema de la ampliación de la Corte. Iban a ser 3 proyectos, ahora se sumó un cuarto de la kirchnerista Silvia Zapag. Justamente, bueno, ahí está a la salida de la comisión hablando Luis Juez, uno de los críticos a los proyectos para reformar la Corte Suprema de Justicia. Recordamos, quieren ampliarlo, según el proyecto, a 11, 15 o 16 miembros la Corte Suprema. Estos temas no están en la agenda de las encuestas, ¿no? Como preocupación. Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y demás. Esas son las preocupaciones que vos decís de la política. ¿no? Tan Igual nos definen la vida también, ¿eh? Después, a la larga, son decisiones que toman los jueces cuando llega el momento y decimos, ¿quién tomó la decisión de que este señor sea juez? El Consejo de la Magistratura. Sí. Sí, claro, por supuesto. No, por supuesto, pero están en una discusión que en este momento no es paralela, digamos, a la realidad. Sí, tampoco está garantizado que una nueva complejo, Corte Suprema tome mejores decisiones que las que está tomando la actual. Digo, o sea, pasa por otro debate que no es quizás la urgencia. ¿Ampliar la Corte Suprema de Justicia? Si amplías la Corte Suprema no está garantizado que vaya a tomar mejores decisiones. Ya tuvimos Corte Suprema de 9 miembros y no funcionaba mejor que la actual. No, pero aparte, a ver, para nombrar un juez de la Corte necesitas 2/3 del Senado. Sí. Entonces, o una de dos, están negociando a ver cómo se reparten después este para vos, este para mí, porque si no, no hay ninguna chance, pero ninguna chance, que este gobierno pueda nombrar un miembro de la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera hay que falta ahora. No, y ni siquiera negociando. Porque este gobierno no se puso de acuerdo con su presidente para nombrar un procurador general. Alberto Fernández propuso
a Daniel Rafecas, ¿no? No, sí, Daniel Rafecas, al juez federal, y Cristina se lo bochó. Y Alberto Fernández tenía el visto bueno de parte de la oposición para conseguir los 2 tercios que hace falta. Entonces, claramente son las discusiones de la política cuando quiere entretener con otra cosa distinta a lo que está sucediendo en la Argentina. Para mí no es que quiere entretener. Esas discusiones siempre las tiene la política. El problema es cuando las otras cosas no están resueltas, eso se ve de manera mucho más pornográfica. Obscena. Sí, es el momento oportuno, ¿no? Para pornográfica, como dijiste. Pornográfica. No, pues insólito. Pero siempre la política discute No se poder. pone de acuerdo el propio gobierno para designar al fiscal general, al jefe de los fiscales, y Alberto Fernández va a concluir su gobierno sin un fiscal general, un jefe de fiscales, porque Cristina se lo veta, y se ponen a discutir la ampliación de la Corte sabiendo que necesitan 2 tercios para nombrar un juez de la Corte. Sí, que tampoco pasa por diputados, ¿no? Tampoco del Senado, 2 tercios del Senado. No, digo, tampoco el proyecto de ampliación pasaría por diputados en este momento, o sea, con lo cual es una media sanción que después son esas cosas de la política donde están discutiendo su futuro individual, cada uno, ¿no? A ver si me van a perseguir o no los jueces o si mis causas van a estar a salvo o no. ¿Querías decir algo final, Candelaria? ¿Tenías un datito? No, bueno, hoy el presidente estuvo en el distrito donde el lunes fue el acto tan polémico, ¿no? Estuvo haciendo una recorrida en Florencio Varela, donde fue el acto donde los miembros de la Cámpora fustigaron a Martín Guzmán, donde todo empezó esta semana. O sea que, una vez más, no hizo declaraciones que reflejaran la interna, sigue muy silencioso, pero te diría que sigue la interna en un muy alto voltaje dentro de lo que es el cristinismo duro y el albertismo. Nos vamos, se quedan con Mariana Contartesi y con Robertito Funes. Nos reencontramos como siempre mañana. Gracias, Facundo, como siempre un gusto. Chau.